Continuando con nuestras clases teóricas de diagnóstico por imágenes, a continuación veremos tórax, enfermedades de la pleura. La pleura reviste los pulmones con su hoja visceral y la pared torácica con su hoja parietal. Las invaginaciones de la pleura visceral forman las cisuras, la cisura mayor, que comienza aproximadamente a nivel de 4 de 5 y desciende en forma helicoidal hasta finalizar unos centímetros por atrás del esternón. Del lado derecho tenemos una cisura mayor que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior y una cisura menor u horizontal que separa el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, solo la cisura mayor que separa el lóbulo superior y la língula y el lóbulo inferior. Entonces, en las radiografías de frente podremos ver la cisura menor aproximadamente a nivel del cuarto arco anterior derecho y las cisuras mayores como si fueran finos trazos de lápiz en forma oblicua en sentido postero-anterior. En las tomografías computadas se pueden ver también las cisuras mayores como finas líneas trazadas a lápiz y la cisura menor en el corte axial como está en el mismo sentido que el corte tomográfico, podemos ver como una zona desnuda de vasos o inclusive algún sector visible. Es frecuente las variantes anatómicas. Una de las más conocidas es la cisura de la vena ácigos, que es una invaginación de pleura visceral y parietal que atrapa en su desarrollo embriológico a la vena ácigos, que normalmente va bien pegada al mediastino. En esta imagen de la derecha, en una tomografía computada, vemos la cisura accesoria de la ácigos y un sector de pulmón que tiene una patología que ya hemos desarrollado en otra clase, la típica imagen del anillo de sello, es decir, la dilatación bronquial con la arteria a su lado. Estamos hablando de bronquiectasias. De la enfermedad pleural vamos a ver lo más frecuente: el derrame pleural, el neumotórax, el hidroneumotórax, el empiema y los tumores pleurales. Comenzamos por el derrame pleural, la acumulación de líquido en el espacio pleural. Normalmente en el día se produce y se absorben cientos de mililitros de líquido en el espacio pleural. La pleura parietal lo produce y la pleura visceral y linfáticos de la pleura parietal lo absorben. Cuando se altera este equilibrio y existe un aumento de la cantidad de líquido con una disminución de la reabsorción, se acumula líquido en el espacio pleural, que habitualmente es de unos pocos mililitros, y comienza a verse en las imágenes. La fisiopatología nos habla que puede haber un aumento de la cantidad de producción de líquido por aumento de la presión hidrostática. Esto es frecuente en la insuficiencia cardíaca, o una disminución de la presión osmótica, por ejemplo en las hipoalbuminemias, o por aumento de la permeabilidad capilar en los derrames paraneumónicos o en algunos cuadros de hipersensibilidad. O puede pasar que disminuya la reabsorción de líquido, ya sea por un bloqueo linfático, por ejemplo, en algunas neoplasias, o inclusive con aumento de la presión venosa central, o por disminución de la presión en el espacio pleural, como puede verse en las atelectasias por obstrucción bronquial. Otra causa menos frecuente es el paso de líquido peritoneal, es decir, de ascitis al espacio pleural. Los derrames
desde el punto de vista del laboratorio, pueden ser exudados o trasudados de acuerdo a la cantidad de proteínas y LDH, y estos derrames pueden estar libres en el espacio pleural, o si existen adherencias pueden estar en disposiciones atípicas o loculados y dar el aspecto de pseudotumor. Cuando hay derrame pleural y aire en el espacio pleural, hablamos de un hidroneumotórax que tiene una imagen característica. Entonces, la forma de diferenciar si es un trasudado o un exudado lo da el laboratorio a través de una toracocentesis que puede ser guiada por imágenes para acceder al mejor sitio de punción, provocando el menor daño posible. Las causas más frecuentes de trasudados es la insuficiencia cardíaca, y las causas más frecuentes de exudado son las infecciones, es decir, las neumonías con derrames paraneumónicos, los empiemas o las lesiones malignas. ¿Cómo podemos ver un derrame pleural? Bueno, en primer lugar con la radiografía de tórax, también con la ecografía, como vemos en este ejemplo. El líquido se puede ver muy bien en el espacio pleural. Esta imagen blanca corresponde al diafragma, al hígado, y por encima de él el líquido pleural. En tomografía computada también se puede ver el derrame pleural con esta imagen de atenuación intermedia en el sector más declive, ya que el paciente está en decúbito dorsal normalmente. En resonancia, por supuesto, también podemos ver los derrames pleurales, aunque por supuesto no es necesario realizar una resonancia magnética para ver un derrame. La ecografía, fundamentalmente en un tórax opaco, puede confirmar la presencia del derrame, puede valorar si tiene septos, si tiene detritus, que nos haría pensar más en un exudado, e inclusive es una excelente guía dinámica en la punción. ¿Cómo se ve un derrame pleural en una radiografía? Bueno, el primer signo que tenemos que ir a buscar es el borramiento del ángulo o seno costodiafragmático. Esta es una radiografía de frente normal, donde el ángulo costodiafragmático es agudo normal, inclusive en la radiografía de perfil el seno posterior también se ve agudo. Cuando hay un poco de derrame pleural, lo primero que sucede es la obliteración del seno posterior, aproximadamente unos 75-80 mililitros ya producen un borramiento del seno posterior, y del ángulo costofrénico en la radiografía de frente tiene que haber aproximadamente 300 mililitros para que se borre este ángulo. A medida que progresa el derrame pleural, va tomando esta forma de imagen opaca con una curva o menisco hasta ocupar la totalidad de un hemitórax cuando aproximadamente hay 2 litros de derrame pleural. Entonces, la imagen característica del derrame pleural es una opacidad homogénea con el signo del menisco. Primero se oblitera el seno posterior, luego el seno costofrénico, y a medida que progresa se puede ir opacificando el hemitórax. Siempre tenemos que buscar el signo del menisco o esta imagen cóncava cuando tenemos un derrame de distribución típica que se sitúa en la parte más declive del tórax cuando el paciente está de pie. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos un paciente en terapia intensiva, por ejemplo, y le hacemos una radiografía en decúbito dorsal? El derrame se va a ir al sector posterior, entonces podemos tener una opacidad mal definida, para lo cual necesitaremos realizar una ecografía al paciente para determinar si esta opacidad corresponde a un derrame pleural. Cuando el paciente se pueda poner en decúbito lateral del lado que sospechamos tiene el derrame y hacemos una radiografía lateral con rayo horizontal, el sector más declive ocupará el líquido y por lo tanto también nos permite valorar un derrame pleural.
Un excelente método para valorar el derrame en los casos de derrames de distribución atípica o loculados, es decir, cuando hay algún tipo de adherencia o sinequia pleural por alguna enfermedad pleural previa, es la tomografía computada, porque nos permite valorar, como en este ejemplo, un derrame loculado con engrosamiento pleural difuso, con distintos sectores de derrame encapsulado que deberán ser abordados con otra terapéutica. Probablemente este paciente requiera una cirugía y no un tubo de drenaje. Entonces, el derrame pleural típico ocupa el sector más declive de la cavidad pleural, hace desaparecer los ángulos costofrénicos, el posterior en la radiografía de perfil, el lateral en la radiografía de frente, y forma una opacidad con esta curva que se llama signo del menisco o curva de Damoiseau. Cuando hay un derrame masivo, es decir, que ocupa todo un hemitórax, vamos a ver una imagen opaca que en casos de derrame pleural a tensión puede provocar un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. En los casos que tengamos adherencias o sinequias pleurales, los derrames pueden tener una distribución atípica. Si tenemos un neumotórax, es decir, aire en el espacio pleural y líquido, en lugar de formar la curva, va a formar una línea recta de hidroneumotórax. Los derrames de distribución en la cisura menor, fundamentalmente, se los llama imagen en pseudotumor o tumor evanescente, son más frecuentes a nivel de la cisura menor y en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá vemos un ejemplo de una imagen opaca ovoide en la cisura menor, como podemos ver en la radiografía lateral. Esto se lo denomina tumor fantasma o tumor evanescente porque, efectuado el tratamiento adecuado, desaparecen. La causa más frecuente de derrame pleural es por insuficiencia cardíaca, aproximadamente el 65% de los casos. Hay que pensar en cuando tenemos un derrame pleural bilateral, fundamentalmente en insuficiencia cardíaca. En cambio, si tenemos un derrame pleural unilateral, tenemos que pensar en otras causas, como un derrame paraneumónico por una infección o de origen neoplásico. ¿Cómo cuantificamos el derrame? Bueno, dijimos que para que oblitere el seno costofrénico tiene que haber aproximadamente 300 mililitros, aunque es difícil medirlo con precisión porque tiene mucho que ver la distensibilidad del parénquima pulmonar. Entonces podemos decir que tenemos un derrame leve, un derrame moderado o un importante derrame pleural. Puede obliterar completamente un hemitórax, aproximadamente 2 litros de derrame pleural. La causa más frecuente de derrame pleural bilateral es la insuficiencia cardíaca, aunque existen otras. Si tenemos derrames pleurales unilaterales, tenemos que pensar en derrames paraneumónicos, en derrames por una pancreatitis, por una neoplasia, etc. Cuando hay una infección en el líquido pleural, hablamos de empiema, en general secundario a una neumonía. En la radiografía se va a ver como una imagen ovoide de atenuación de partes blandas, de límites netos que forma un ángulo obtuso con la pared y que en tomografía computada muestra esas características, además del engrosamiento de la pleura en forma difusa e inclusive con realce tras la inyección de contraste. Es importante determinar la diferencia entre empiema y derrame pleural, ya que en este caso la conducta terapéutica puede ser diferente. El empiema entonces es una complicación del derrame pleural. Por ecografía podemos ver el líquido con septos en su interior o partículas características de los derrames exudativos, y la tomografía computada nos va a mostrar más características, por ejemplo un engrosamiento de la pleura, inclusive calcificaciones
Estas calcificaciones pleurales nos tienen que hacer pensar en nuestro medio, en tuberculosis o en asbestos, digamos en exposición a los asbestos. Con la tomografía computada podemos ver la captación del contraste, si hay enfermedad pulmonar subyacente, además de determinar la correcta extensión y localización para hacer el mejor tratamiento. Acá vemos en este ejemplo colecciones pleurales en piemas en distribución loculada o conceptos con engrosamiento de la pleura. Esto requiere un tratamiento diferente al derrame pleural típico, que es la colocación de un tubo de drenaje en muchos casos. Acá vemos en este ejemplo una colección pleural. En lugar de verse el signo del menisco, ahora vemos como una panza hacia el pulmón. Por eso muchas veces la imagen del empiema se le dice también imagen en panza de embarazada. En este caso vemos la colección pleural con aire en su interior. Esto puede ser debido a una punción o drenaje previo o que haya una fístula broncopleural. Ahora bien, cuando hay aire en el espacio pleural, a eso lo vamos a llamar neumotórax. Y esto se produce por el aumento de la presión del espacio pleural y la disminución de la presión alveolar, de la presión intraalveolar. El neumotórax, para hacer el diagnóstico de neumotórax debemos ver el aumento de la transparencia y una línea fina como en trazo de lápiz que corresponde a la pleura visceral, que es la que está íntimamente adherida al lóbulo pulmonar. En general, esta línea sigue el mismo borde paralelo a la pared. Puede ser espontáneo, por ejemplo, por una ruptura de una bulla apical. Esto es más frecuente en varones entre los 20 y 40 años, en longilíneos, o puede ser traumático por ejemplo, una herida de algún trauma o muchas veces en la colocación de vías centrales. En la tomografía computada vemos la imagen radiotransparente, sin trama pulmonar por supuesto, y lo que hay que buscar siempre, que es la línea fina que corresponde a la pleura visceral adherida al pulmón. En los casos que en la radiografía de tórax no se pueda ver o no podamos determinar exactamente que hay un neumotórax, lo que podemos hacer es una radiografía en expiración, porque en la radiografía en expiración sacamos todo el aire del pulmón y puede ser más visible el neumotórax. En este ejemplo vemos un hidroneumotórax. Acá ya no vemos el derrame pleural y el aire en el espacio pleural y el pulmón colapsado. En este caso, este derrame pleural, al haber aire también en el espacio pleural, forma un nivel hidroaéreo recto. No se ve el signo del menisco. En este caso también podemos observar enfisema subcutáneo. Podemos encontrar en una radiografía calcificaciones pleurales, como en este ejemplo, que son estas imágenes radioopacas de alta densidad, en nuestro medio generalmente por tuberculosis o por una exposición fundamentalmente a asbestos, aunque hay otras causas. En la tomografía computada se pueden ver mejor estas calcificaciones y en este caso un derrame pleural derecho. Dentro de los tumores pleurales pueden ser benignos o malignos. Los benignos, el fibroma pleural, o mal llamado también mesotelioma fibroso, y de los malignos, el tumor primario, que es el mesotelioma pleural, aunque también puede haber metástasis. Estas imágenes que vemos acá son los asbestos. La exposición a asbestos, aunque sea muchos años atrás, puede predisponer a la aparición de un tumor pleural. Dentro de los tumores benignos, si bien es poco frecuente,
pero esta es una lesión que se llama tumor fibroso solitario, que tiene una densidad homogénea, límites netos, porque está claramente delimitado por la pleura, y forma ángulos obtusos con la pared torácica. Esa es una característica de las lesiones extrapulmonares. Si yo al paciente lo pongo en decúbito prono, la imagen de arriba está en decúbito dorsal y en la imagen de abajo en decúbito prono, es decir, panza abajo, vemos cómo se desplaza este tumor fibroso, que es una lesión benigna y móvil dentro del espacio pleural. Esta otra imagen de mayor tamaño borra el borde cardíaco. Eso quiere decir que por el signo de la silueta corresponde a una lesión que está en el mismo plano que el corazón, lo que podemos observar claramente en la tomografía, que es anterior. Aquí tiene como un pedículo y una lesión que después se demostró que es un tumor fibroso solitario. A veces podemos encontrar otras imágenes de menor densidad, también extrapulmonares, límites netos, borde obtuso con la pared torácica. En la tomografía computada se puede valorar mejor su densidad, una densidad de atenuación grasa, en este caso un lipoma pleural, que es bastante frecuente. Dentro de los tumores primarios, el mesotelioma, que puede aparecer como un derrame pleural unilateral o un engrosamiento de aspecto mamelonado de la pleura, como vemos en este ejemplo. En esta tomografía, abajo a la derecha también un engrosamiento irregular de la pleura o lesiones de implantes secundarios. Entonces, el mesotelioma pleural se puede presentar como un derrame pleural unilateral, como nódulos pleurales o como masas o engrosamiento pleural de aspecto mamelonado. Esta imagen de radiografía que vemos abajo a la izquierda o de resonancia magnética o tomografía nos muestra el aspecto característico del mesotelioma pleural. Además de tumores primarios, puede haber en la pleura lesiones nodulares secundarias, fundamentalmente por cáncer de pulmón y cáncer de mama. En esta imagen vemos una lesión nodular pleural que correspondía a una metástasis. Entonces, ¿qué hacer con un paciente que sospechamos patología pleural? Bueno, primero una radiografía de tórax de pie o en bipedestación normal, una teleradiografía de tórax. Con ella podemos hacer el diagnóstico, pero si no llegamos al diagnóstico con esa radiografía, podemos tener o una imagen radiotransparente, sospechamos neumotórax, o una imagen radioopaca, que sospechamos una masa o un derrame pleural. Si sospechamos un neumotórax, pero con esta primera radiografía no llegamos al diagnóstico definitivo, podemos hacer una radiografía en expiración, que si es normal, lo más probable es que no tengamos esta patología. Pero si persiste la sospecha, podemos realizar una tomografía de tórax. Si tenemos una imagen radioopaca, que puede corresponder a una masa o un derrame pleural, podemos hacer o una radiografía en decúbito lateral del lado que sospechemos la patología o una ecografía. Esto nos va a determinar si es un derrame pleural, se le realizará el tratamiento adecuado, o si es una lesión sólida. En ese caso, vamos a realizar una tomografía de tórax, y si es un derrame con una masa pleural o pulmonar también, vamos a terminar nuestro algoritmo diagnóstico con una tomografía de tórax, que sería el método de mayor complejidad. Bien, en estas circunstancias, que nada nos borre la sonrisa. Nos vemos en la próxima clase.